Hola, ¿qué tal amigos? Arrancamos una nueva semana en Cuerpo Médico con un tema que usted ha estado solicitando desde hace mucho tiempo. Hoy día vamos a hablar de una molestia que tienen muchas personas cuando consumen productos lácteos como la leche, los yogures, la mantequilla, los quesos. Hoy hablamos de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Jennifer, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema, como bien lo había dicho, usted lo estaba solicitando desde hace muchísimo tiempo. Hay unas cifras bastante extensas y podemos hablar que hay mayor frecuencia. Yo escucho con mayor frecuencia siempre cada vez que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa y tal vez se confunde también, con temas de alergia, Pati. Bueno, la verdad es que en muchos países no se conoce la real frecuencia de la intolerancia a la lactosa. En nuestro país los datos no son muy claros, pero sin embargo una cosa que es importante saber es que a mayor edad, o sea, en poblaciones de mayor edad, esta intolerancia es más frecuente. ¿Y por qué se produce? Es porque normalmente nosotros en nuestro organismo tenemos una enzima, una sustancia que nos ayuda a digerir una de las azúcares de la leche. ¿Ok? Pero esa enzima se va perdiendo a lo largo, en algunas personas se pierde más temprano en la vida, en otras cuando uno es más adulto y en algunas poblaciones se mantiene. La lactasa, ¿no? Así es, la lactasa, que es justamente la enzima que rompe a este azúcar que se llama la lactosa. Entonces, varía, pero resulta que causa una serie de síntomas que pueden ser controlables y es importante saber cómo se presenta, cómo uno puede en todo caso manejarlo y qué es lo que debería hacer si es que tiene los síntomas para poder saber exactamente qué es lo que tiene y cómo cuidarse. Hinchazón, pesadez, eruptos, gases, hasta diarreas he escuchado que se tiene, pero mejor vamos a entrar ya de lleno y vamos a darle la bienvenida también a nuestra querida Sara Busabá, nutricionista, que imaginamos hoy día tiene muchísimo que compartir con nosotros a propósito de este tema de intolerancia a la lactosa. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Bien, Jenny, gracias. ¿Cómo estás, Patricia? Y efectivamente es un tema en realidad sencillo, pero muy frecuente y común en las consultas. Así que hoy día tenemos todo el programa y especialmente también nuestro momento de nutrición para poder hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Amigos, la lactosa no es otra cosa que el azúcar natural de la leche, no solamente de la leche que proviene de los mamíferos, como por ejemplo la vaca o la cabra, sino también la leche humana que tiene justamente lactosa. Ahora, esta lactosa tiene una función particular en la leche humana y tiene que ver con permitir o mejorar la absorción de calcio que tiene esta leche materna. Por eso es que cumple cierta función. Ahora, existe la intolerancia a la lactosa primaria y también la secundaria, es decir, algunas personas desde que nacen no tienen la capacidad de poder fabricar esta enzima llamada lactasa para poder desdoblar la lactosa presente en esta leche y poder seguir con este flujo digestivo. Cuando esto ocurre, como bien estábamos mencionando, se presentan síntomas digestivos molestosos que en el caso de los niños muy pequeñitos puede ser, digamos, más evidente porque hay pues llantos de dolor, bastante molestia y suele asustar mucho a los papás, pero se opta por ciertas medidas que junto con el pediatra se toman para poder resolver este problema. La secundaria tiene que ver justamente cuando pasa cierto tiempo en la edad y de pronto dejamos de fabricar suficiente cantidad de lactasa para poder digerir justamente la lactosa y nuevamente se presentan estos problemas. De hecho, hay tantas corrientes en ese respecto que a veces dicen, bueno, lo que pasa es que el ser humano no debería tomar leche después de la leche materna, que eso solamente es para los becerros. Sin embargo, lo cierto es que la leche proveniente de los mamíferos es altamente nutritiva y sirve a la nutrición humana. Sin embargo, no es obligatoria y hay, por supuesto, una larga lista de alimentos que pueden reemplazar tranquilamente los nutrientes que nos aportan la leche. Ahora bien, si una persona es intolerante a la lactosa, podrían haber grados o niveles de tolerancia.
Muchas personas son intolerantes a la lactosa y no toleran la leche de vaca con lactosa, pero cuando hablamos de yogurt o de queso que han pasado por un proceso de fermentación, donde justamente estas bacterias se comen a la lactosa que hay en ese alimento, entonces podemos, digamos, tolerarlo. Por eso es que muchas personas tal vez no toleran, la leche, pero sí toleran el yogurt y los quesos. Ahora hay que saber identificar un buen yogurt leyendo el etiquetado, no solamente para saber si tiene o no tiene lactosa, sino sobre todo para saber que es un yogur de calidad, que no tiene aditivos alimentarios y que sí tiene probióticos, y de eso les va a servir. De hecho, también podemos encontrar en el mercado líneas de yogures o quesos que afirman no tener lactosa, y esos pues estarían exentos de este tipo de azúcar. Ahora, importante también tener en cuenta que si uno busca un reemplazo de la leche con lactosa por una leche vegetal, son dos productos totalmente distintos, que aportan nutrientes también distintos. ¿Válidos ambos? ¿Nutritivos ambos? Claro que sí. Y tenemos también, para aquellas personas amantes de la leche de vaca, la leche sin lactosa, donde lo que se ha pasado en ese proceso es colocarle enzimas para poder desdoblar la lactosa, teniendo dos moléculas sencillas de azúcar simple, y por tanto hace el sabor de esa leche ligeramente más dulce. Y ahí quisiera hacer la salvedad para tener un poquito de atención con los pacientes que pudieran tener diabetes y que no están controlados y que pueden ser incluso sensibles a estas moléculas que están liberadas. No quiere decir que el paciente con diabetes no pueda tomar la leche sin lactosa, pero en algunos casos podría un poquito sumar o alterar un poquito más esos niveles. Así que atención con eso. Ahora hacer una consulta. Entonces no es lo mismo que yo consuma leche de vaca deslactosada o estos productos lácteos deslactosados a que yo consuma leche de soya o leche de almendras, porque no es el aporte de calcio lo que yo voy a conseguir en ese otro tipo de leches. Efectivamente, son dos cosas totalmente distintas. Mientras que en la bebida vegetal puedes tener un aporte mayor de aceites y tal vez proteínas vegetales, sí puede tener una cantidad, digamos, similar en número de calcio, al igual que la leche de vaca, pero el nivel de absorción es totalmente distinto. La leche de vaca tiene un nivel de absorción mayor que las bebidas vegetales, lo cual no significa que no sirva la leche vegetal. Claro que sí, pero hay que buscar complementar con otras fuentes, como por ejemplo los pescados pequeñitos, donde yo puedo masticar el hueso y ahí estoy sumando también más calcio a mi dieta, ¿no? La anchoveta es una excelente opción. Con los huesitos son prácticamente imperceptibles y tiene mucho calcio, ¿verdad? Así es, el pejerrey también es una buena alternativa, ¿no? Bueno, y seguramente durante el programa también vamos a hablar de otras alternativas, como por ejemplo el poder comer o tener o tomar las enzimas que nos permiten digerir justamente el azúcar, lactosa, este azúcar. Y la otra cuestión, yo no sé eso en su historia, ¿no? Pero hay muchas veces que hay niños pequeños o adolescentes que comienzan a decir, uy, cada vez que tomo la leche me cae mal, y las mamás insisten con respecto a la leche. Y esta es toda una cuestión acerca de la intolerancia a la lactosa que vamos aprendiendo y que recién estamos comenzando a hablar. Pati, eso tengo que reforzarlo, lo que acabas de mencionar es bien importante. Por favor, estemos atentos a los signos, a los síntomas, a lo que expresan los niños pequeños. Cuando un niño se queja y dice, no quiero la leche, me duele la barriga, no me gusta, no quiero, por favor, si bien es cierto la leche es un alimento nutritivo, no es la panacea, y si el niño no quiere tomar la leche no pasa absolutamente nada. Una dieta balanceada, completa, es suficiente, y obligarlo más bien va a tener un efecto más bien que va a empeorar el cuadro, más bien le va a tener tanto rechazo a la leche que seguramente se va a extender al acto de comer. Y luego tienes un niño selectivo para comer, así que perfecto. Hoy día vamos a hablar, tenemos toda una hora para hablar del detalle de qué otros productos podrían complementar esa alimentación balanceada, que es lo que todos estamos buscando y anhelando. Vamos a ver un informe introductorio a propósito de la intolerancia a la lactosa, que es el tema del día de hoy. Según análisis realizados por encuestadoras a nivel nacional, mencionan que ya sea por asegurar el crecimiento de un niño o para preparar alguno de los platos de nuestra gastronomía, la leche es una bebida protagónica en las cocinas peruanas. Aproximadamente el 89% de los hogares peruanos toma leche en el desayuno. A primera vista, ese porcentaje indica una buena costumbre nutritiva. Sin embargo, otra cifra presenta una realidad que exige atención. En el 45% de los hogares encuestados, distintos miembros de la familia dijeron sentir dolor estomacal, gases o náuseas después de consumir algún producto lácteo.
es decir, sufren intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa no es una enfermedad precisamente, es una condición natural del ser humano. Según diferentes estudios, por ejemplo de la Fundación Española del Aparato Digestivo y la Universidad de Sao Paulo, mencionan que alrededor del 75% de personas en el mundo tienen esa condición. El Perú no es la excepción, pues según las investigaciones realizadas por las encuestadoras, millones de peruanos son intolerantes a la lactosa y esta condición tiene una razón genética. El ser humano produce en el intestino delgado una enzima llamada lactasa, la que se encarga de dividir la lactosa en glucosa y galactosa, facilitando la digestión. Sin embargo, los intolerantes a la lactosa no producen dicha enzima, lo que genera, al consumir productos lácteos, se presenten malestares como dolores estomacales, gases o náuseas. Finalmente, los estudios mencionan que los adultos sufren más de intolerancia a la lactosa que los niños y que cerca del 75% de mujeres les cae mal la leche, especialmente en la edad de 18 a 45 años. Amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo estar alerta a los signos que nuestro organismo nos da para poder acudir al especialista adecuado. Recuerden siempre que la prevención es salud. Gracias. Muy bien, momento de recordarle cuáles son nuestros teléfonos para que usted pueda enviar sus consultas. Recuerde que de 4 a 5 de la tarde estamos en vivo, así que usted puede llamar y directamente preguntar a nuestros especialistas. 619-0774, 619-0776, 619-0777 son los teléfonos que tenemos habilitados para escuchar sus preguntas. También tenemos un teléfono donde tenemos el WhatsApp. Usted puede dejar también ahí un audio con su pregunta si quiere escribir. Y si le gusta escribir, también puede dejar comentarios, recomendaciones y sus consultas para los especialistas. Ahí está en la parte inferior de la pantalla las redes que tenemos habilitadas, nuestras cuentas. Usted nos tiene que seguir. Vamos a presentar a nuestros invitados, quienes el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Tenemos al doctor Carlos Manuel Nureña Flores. Él es gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y también tenemos con nosotros al doctor José Luis Pinto Valdivia, médico gastroenterólogo de la Clínica San Felipe y de la Clínica Sana de San Borja. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos ya una primera consulta para el doctor Nureña, es Fabiola desde el Callao. ¿Cómo está Fabiola? Bienvenida a Cuerpo Médico, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctora, muy buenas tardes para todos. Mi pregunta es, bueno, he notado que, bueno, cuando consumo leche, queso o algún derivado de los lácteos, tengo más gases, ¿no? O sea, y el estómago se me inflama de cierta manera. Mi pregunta es, los productos light, como la leche descremada o la leche light o el queso que no es tan fermentado, ¿son iguales que la leche normal, que queso fresco o qué tipo de otro alimento puedo suplir para como que suplir esos alimentos, ¿no? La leche o el queso. Fabiola, ¿y esas molestias que tienes las has notado desde hace cuánto? Bueno, siempre. De 2 años para acá vengo sintiendo esas molestias. ¿Cuántos años tienes, perdón? 40. 40, o sea, más o menos de los 38. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Nureña, ¿ok? Doctor Nureña, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué le podemos responder a Fabiola? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Fabiola. Primero, habría que determinar si es que estamos en un cuadro efectivo de intolerancia a la lactosa. En este caso, la enzima puede dejar de producirse por muchas causas. Una de ellas, y la más frecuente o la más común, es posterior a un cuadro infeccioso, una gastroenteritis. Entonces empezamos a producir menos cantidad de esta enzima. Recordemos que no es que hay una disminución total de la producción de la enzima que sintetiza o que puede procesar la leche, sino va disminuyendo en cantidades. Respondiendo primero a la pregunta, habría que ver cuánto es lo que realmente podemos tolerar de lácteos y derivados. Tal vez media taza, un cuarto de taza de leche o unos 50, 20 gramos de queso. Eso tenemos que ir probando. Ahora, respecto a los productos que hay en el mercado que nos dicen que son sin lactosa, realmente lo que ocurre es que son procesados químicamente tratando de simular el efecto de la enzima que deberíamos tener nosotros, pero no son procesados en su totalidad. Se dice que más o menos el 75-80% de la lactosa es desdoblada. Entonces vamos a tener por ahí un pequeño porcentaje. En resumen, yo te diría que debemos ir, si es que queremos seguir consumiendo lácteos y derivados, tenemos que ver qué cantidad nos permite consumir nuestro cuerpo.
y hay que ir probando con el ensayo y error. Otra opción es ir por alimentos alternativos, dejando de lado los lácteos, como ya se mencionó, las leches vegetales, que van a tener la misma textura, aunque las propiedades químicas son distintas. Y la otra es también utilizar suplementos que tengan enzimas. Como ya mencionó la doctora Patricia, existen algunas tabletas que tienen la enzima y con esto nos ayudaría a procesar cada vez que queramos consumir lácteos y derivados. Muchas gracias, doctor. Y de repente para hacerle la aclaración, porque como hay tantas cosas que nos venden en el mercado, en realidad de lo que ella estaba hablando era no necesariamente de los productos deslactosados como tales, sino de lo que le llaman los productos light, ¿no? Que también aparecen. O sea, ya en el mercado tenemos los productos light. Los productos light, la leche light, el queso light. ¿Ese light tiene que ver con light de lactosa o qué? No, en este caso esos productos light van a las grasas, disminuyen la cantidad de grasas, pero más no, la lactosa sigue en igual cantidad. Así que si tenemos un problema de intolerancia a la lactosa y consumimos alimentos light, vamos a seguir teniendo estos problemas. Tendríamos que consumir alimentos deslactosados, ¿no? Perfecto. Patricia, permíteme dar una aclaración porque yo creo que amerita el contexto. El término light en realidad es un término que se utilizó muchísimo en diferentes propuestas de mercadeo para hacer alusión a que este es un producto dietético, ¿no? Y la gente interpreta como que esto es algo que no me engorda, ¿no? Ahora, ya ese término cada vez se utiliza menos, porque justamente en el mundo, porque, bueno, incluso en otros países para poder identificar grasa o bajo en grasa se utilizan colores que resultan muy bien, pero acá lamentablemente no funciona porque hay tanta diversidad que se utilizan normas de diferentes maneras que no aplica finalmente, y lo mismo ocurre con el término light. Entonces, si hoy encuentras una etiqueta que diga light, no necesariamente significa que es bajo en grasa o que tenga menos calorías. Si quieres buscar un alimento lácteo bajo en grasa, debe decir semidescremado o descremado. Si tienes el número 0 o lo que fuera, lee bien la etiqueta y fíjate que diga bajo en grasa, descremado o semidescremado, que es totalmente distinto a deslactosado. Deslactosado significa que está desdoblada o que tiene una mucho menor concentración de lactosa. Muy bien, entonces diferente cada cosa. Y ahora tenemos una llamada que nos viene desde Comas y es Felicita. Felicita, ¿estás en el teléfono? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para Cuerpo Médico? Bueno, quisiera hacer una consulta. Yo soy intolerante a la lactosa. Lo descubrí, la verdad, que ya creo que de adulta ya. Y yo tengo 3 niños y quería saber si ellos heredan o no sé, pues ellos también van a sufrir de esta intolerancia, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta y bienvenido al doctor José Luis Pinto. ¿Qué le podemos explicar a Felicita? De repente, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce la intolerancia a la lactosa? ¿Puede ser hereditaria? ¿A qué edades se puede producir? Doctor Pinto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la señora Felicita reporta eso, pero yo quisiera saber si es un autorreporte, ¿no? Porque hay muchos pacientes o casos que se definen a sí mismos como intolerantes a la lactosa, ¿no? Por la experiencia al consumir los lácteos, ¿no? Incluso tengo muchos pacientes que refieren, ¿no? Que de niños tomaban mucha leche y como a partir de edad adulta ya empiezan a caerles mal, a causarles gases y en casos extremos hasta diarrea. Y entonces esto se ha estudiado claramente, ¿no? Que hay genes que se van suprimiendo en el tiempo, ¿no? Hay aquellas personas que que tienen una persistencia de lactasa en toda su vida y que van a tolerar muy bien, y aquellos que no tienen esa persistencia de lactasa, ¿no? Que es mucho más frecuente en África, en Asia y en Latinoamérica. De hecho, que la intolerancia a la lactosa en Europa o en poblaciones del norte de Europa es mucho menos frecuente, ¿no? Definitivamente hay factores genéticos que se manifiestan, ¿no? Claramente. Obviamente, en poblaciones latinoamericanas que tienen una mayor ascendencia europea, como poblaciones de Argentina, sur de Brasil, tienen un poco menos intolerancia a la lactosa. Las poblaciones más del lado oeste, México, toda Latinoamérica, digamos, el lado oeste, tiene más prevalencia de intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, no es una cosa que se herede claramente, ¿no? Sino que es muy prevalente ya en nuestro tipo de población.
¿ya? La población latinoamericana probablemente digiera con mucho más dificultad la lactosa que otro tipo de poblaciones, ¿no? Incluso en África puede llegar la intolerancia a la lactosa en algunas poblaciones hasta ser el 100%, ¿no? De intolerancia a la lactosa. Entonces, yendo a su pregunta de Felicita, bueno, no es que sea algo hereditario, ¿no? Que es una condición que es frecuente en nuestro tipo de población. O sea, que es que esté en los genes de cada persona, pero que no es una enfermedad hereditaria, sino que es una condición que es frecuente en nuestro tipo de raza, de población. Entonces, que no sería infrecuente que sus niños tomen muy bien la leche a su edad. Va pasando a partir de los 8 años, se va ya notando quienes no persisten con la lactancia en forma apropiada. Entonces, a partir de los 8 años ya van apareciendo síntomas. Y muy frecuentemente en la edad adulta, a partir de los 18 años, ya se va haciendo mucho más manifiesta, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y al final es una condición que en algunas situaciones puede alterar un poco la calidad de vida, pero que generalmente puede ser muy bien manejado. Ahora, perfecto, doctor Pinto. Vamos con otra consulta. Muchísimas gracias. Con el doctor Nureña tenemos a Jorge desde Ancón. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mire, quería consultarle al doctor. Yo soy operado de la vesícula. Consumo ahora leche sin lactosa, esa cajita verde del aire, con café. Y mi desayuno mayormente lo elaboro con palta molida, así, con un poquito de sal y aceite de oliva, ¿no? Como en crema. Esa es una parte de mi desayuno. Otra es queso y aceituna, mayormente. Raro es que me coma 2 huevos fritos o salchicha, poca vez los domingos. Pero mayormente consumo así. Pero, ¿sabe qué sucede? Mi desayuno es el café con leche, sin lactosa, pero yo digo de repente es el café que me hace daño porque después a la media hora siento como vinagrera. No sé qué me puede explicar el doctor si está bien o qué tengo que hacer, cambiar de dieta o el producto que no tengo vesícula, no sé, que me podría dar alguna razón el doctor. ¿Hace cuánto fuiste operada de la vesícula, Jorge? Más de 5 años. ¿Y la alimentación, esta dieta que nos estás contando, corresponde a lo que la nutricionista, el médico te dijo que deberías de tomar? ¿Estás siguiendo las recomendaciones de los médicos? Bueno, he hecho el hábito de tomar siempre. Es el hábito. Perfecto. Vamos a trasladarle entonces tu consulta porque nos señalas que tienes a veces vinagreras, como una especie de reflujo cuando haces estas mezclas y que tomas café con leche. La leche me dices que es deslactosada, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Nureña, pero recuerda que quien te da gráficamente lo que tiene o lo que está pasando contigo es el médico tratante, el que conoce tu historia clínica. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Nureña en relación a tu caso. Doctor. Muy bien. Esto abre pie para hablar primero de si realmente estamos entre un problema de intolerancia a la lactosa, ¿no? Como ya dijimos, si consume una taza de leche deslactosada, entonces tal vez el problema no es que sea intolerancia a la lactosa, estamos hablando ya de otro problema. Tal vez tenemos un problema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y hay que tener en cuenta que el café es bastante usado, consumido por todos aquí en el Perú. Y esto nos genera un problema que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Esto, como los chocolates, nos pueden favorecer que el alimento que esté en el estómago pueda subir hacia el esófago y me produce esta irritación, este ardor, ¿no? Doctor, para que la gente entienda, de lo que estamos hablando es que el esófago es el tubo de la boca hasta el estómago, y el estómago es una bolsita. El café o el chocolate lo que hace es que ese tubito que debería cerrarse y no dejar que las cosas vengan desde la bolsa del estómago hacia arriba, ese tubito no se cierra gracias al café o al chocolate. Y entonces, ¡rum!, se regresan las cosas. Es eso, ¿no es cierto? Ese es el problema del reflujo. Así es, creo que estamos aquí hablando de un problema ya de reflujo gastroesofágico, más que un problema de intolerancia a la lactosa. ¿Y qué le recomendamos para reducir eso? Primero tenemos que verificar si realmente es esto. Sería bueno una consulta para poder ver las distintas patologías abdominales, ¿no? A veces los síntomas, el dolor, la distensión, puede responder a muchas causas. Lo que tratamos de hacer aquí es orientaciones. Habría que ver si es que no consume el café, hacer la prueba y otro tipo de alimentos si se vuelve a presentar esto.
Y tenemos que hacer una prueba terapéutica también. Podríamos utilizar ya inhibidores de bomba de protones, pero ya creo que por ahí me estoy saliendo ya del tema. Así que creo que la recomendación sería primero pasar una consulta específica para poder determinar si es enfermedad por reflujo o es intolerancia a la lactosa y empezar el tratamiento. Muy bien, y como lo dijo también el doctor, podrías comenzar probando a ver si le quitas el café a tu leche, si eso mejora un poco tus síntomas. Y de todas maneras, el médico podría definir qué otras causas podrían estarte dando esa vinagrera de la cual te estás quejando. En todo caso, tenemos una consulta que nos viene por WhatsApp. Vamos a ver la consulta. Por Facebook. Y por Facebook es Verónica. Y esta consulta es para el doctor Pinto. Dice, mi niño fue prematuro y es intolerante a la lactosa. Le causa dolor abdominal seguido, sufre de gases con o sin comida y a veces se estreñe. ¿Cuál sería el diagnóstico? Poco complicada la pregunta porque no nos dice qué edad tiene el niño ahora. Se asume que el niño ya debe estar más grandecito ahora, pero la mamá nos refiere que antes fue prematuro. Doctor Pinto, ¿qué podemos decirle a Verónica? No, que esté tranquila, ¿no? La posibilidad de que haya intolerancia a la lactosa desde la etapa neonatal es muy baja, pero sí a veces se presenta, ¿no? Por eso incluso hay leches maternizadas sin lactosa, ¿no? Hay presentaciones que se venden, ¿no? Pero si es un niño que ya ha crecido un poco, que puede obedecer algunas órdenes, en esos casos que hay duda, lo mismo les diría yo a los adultos, ¿no? Que cuando no está claro, porque son los gases, no está claro, ¿no? Porque muchas veces los intolerantes a la lactosa depende de la cantidad de leche, como dice el doctor Nureña, ¿no? Hay ciertas cantidades que se pueden tolerar, pero pasadas esas cantidades ya no. O a veces hay síntomas muy leves, ¿no? Uno piensa que no toma leche y no le cae mal, pero a veces los gases, los ruidos abdominales de varias horas después pueden ser consecuencia de eso y no son tan severos. Entonces, ya en niños que puedan obedecer algunas órdenes, se le puede hacer algunos exámenes que son muy prácticos. Por ejemplo, se puede hacer una prueba de aliento, que detecta los niveles de hidrógeno en el aliento. Después de darle un poquito de lactosa, que es un polvito, que se diluye un poquito de agua, se le hace tomar, y después de unos minutos se le mide los niveles de hidrógeno que va exhalando, ¿no? Tiene que soplar unos globitos, que es algo muy sencillo, y se ven los niveles de hidrógeno. Si esos niveles de hidrógeno antes de tomar la lactosa en polvo eran casi nulos, y después de tomar la lactosa se elevan, entonces ya define claramente una intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces eso se debe a que la lactosa que no se digiere pasa el intestino delgado sin absorberse, y al llegar al colon, las bacterias de nuestra flora lo fermentan, esa lactosa que es un sustrato, y se libera ahí hidrógeno, metano, ácidos grasos libres, muchas sustancias químicas que se pueden detectar en el aliento. Entonces son exámenes prácticos, en los laboratorios lo tienen, algunos incluso en consultorios, entonces se puede hacer desde niños, ¿no? Entonces en esos casos que no está muy claro, hay que definirlo mejor con un examen que es sencillo, y con eso se ve si el paciente requiere las tabletitas. Hay tabletitas masticables que también de niñitos pueden masticar, que son de lactasa, que se mastican unos minutos antes de cualquier lácteo y pueden ayudar a la digestión. O escoger no consumir lácteos, ¿no? Es otra opción. Perfecto, doctor. Entonces, estamos aprendiendo también que existen formas para poder hacer el diagnóstico, que obviamente las va a recomendar el médico gastroenterólogo, pero que es relativamente sencilla, y le llaman la prueba del aliento, en la que miden la cantidad de hidrógeno que uno exhala o bota después de que le hacen la prueba con la lactosa. Entonces, cuando hay dudas, el médico puede definir si es realmente intolerancia a la lactosa o no haciendo este estudio. Y eso es importante, tómenlo en cuenta. Hay otras veces que si uno cree que puede ser la lactosa, uno puede hacer la prueba del ensayo y el error, ¿no? Saco la leche de mí, me va bien, fantástico, la pongo y me va mal, ya sé que eso tiene que ver. Pero recuerden también otra cosa importante que nos han dicho, es que aún las leches deslactosadas que tenemos en el mercado no son 100% deslactosadas. Así que dependiendo de la cantidad, nos puede caer un poquito mal. Si comemos un poquito menos, puede caernos bien. Así que estamos aprendiendo. Eso es importante porque así damos con el diagnóstico certero. Hay mucha gente que le puede caer mal y solamente son cantidades pequeñas. Vamos a ir cerrando este primer bloque y agradecerle la presencia del doctor Carlos Manuel Nureña Flores, a quien le pedimos por favor que nos dé recomendaciones finales ya para cerrar este primer bloque de intolerancia a la lactosa. Doctor Nureña. Bueno, como ya vimos, los síntomas son difusos, ¿no? Asociados a la leche, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal.
Entonces, lo recomendable es siempre acudir al médico para determinar si es que estamos o no frente a un caso de intolerancia a la lactosa o es otro nuestro caso y necesitamos otro tratamiento. Como ven, el diagnóstico puede ser con prueba terapéutica o con la prueba de hidrógeno. Igual hay tratamiento y alternativas de solución para lo que encontremos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Manuel Nureña Flores, gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, quien nos estuvo acompañando en este primer bloque. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de sus consultas y nuestros especialistas. Hoy hablamos de la intolerancia a la lactosa. Amigos, hoy en Cuerpo Médico estamos hablando y aprendiendo más sobre la intolerancia a la lactosa. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Alfredo Ortiz Castro, quien se suma a este pool de especialistas. Descentralizamos la información y los especialistas. Nos vamos hasta la ciudad blanca de Arequipa. Él es gastroenterólogo de la clínica Arequipa. Doctor Ortiz, bienvenido a Cuerpo Médico. Tenemos ya una primera consulta para usted. Nos llama Sonia desde Huancayo. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctora. Mire, yo de niña tomaba leche, ya siempre he tomado leche. Más adelante, ya adulta, yo empecé a sufrir malestar cuando exclusivamente tomo leche, sea de vaca, sea de tarro. No sé, de repente yo he sufrido de gastritis en adulto ya, más o menos a los 18 años, 19 años. Y de repente es por eso, a causa de eso. No sé, quisiera saber si hay algo para hacer, porque me encanta la leche. Sonia, no ¿nunca te has hecho un examen, nada específico para detectar por qué es que la leche te empezó a caer mal? No, para serte sincera, no he hecho ningún examen. ¿Tú más o menos lo relacionas a la gastritis? Desde Puede ser por lo que he estado escuchando, pues dicen que es de repente un problema estomacal que hayas tenido anteriormente, que ya no produzca esa enzima de la lactasa. ¿Ya lo dejaste del todo? ¿La leche ya lo dejaste del todo o consumes algún tipo de lácteo? Bueno, como queso y exclusivamente la leche, cuando tomo así en grandes cantidades no puedo tomarla, o sea, me da náusea. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Ortiz, a quien le damos la bienvenida una vez más. Doctor Ortiz, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación podemos darle a Sonia de Huancayo? Sí, mira, efectivamente es muy probable que Sonia esté haciendo una intolerancia a la lactosa, porque la intolerancia a la lactosa también se adquiere. Ella bien manifiesta que de niña consumía leche y probablemente ella dejó un buen tiempo de consumir leche y cuando ha querido volver a consumir leche ve que le cae mal. Ahora, también podría haber ella adquirido esta intolerancia a la lactosa producto de procesos infecciosos que son muy comunes en el intestino, no tanto por un tema gástrico. Y la recomendación sería, ahora hay bastante alcance de la leche sin lactosa, que ya le quitan el azúcar esta que es la que le está causando intolerancia, y también el consumo de las pastillas de lactasa, que es la enzima que le estaba faltando a Sonia para poder digerir la leche. Muy bien, entonces la buena noticia con la intolerancia a la lactosa es que existen alternativas. Y las alternativas son las leches deslactosadas, el poder tomar la enzima o buscar algunos sucedáneos, ¿no? Tenemos una llamada que nos viene desde Trujillo y esta vez es José. José, ¿estás allí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico, te escuchamos muy bien. ¿Cuál es tu consulta? Doctora, agradecerle por este magnífico programa que nos da muchos beneficios. Mire, el problema que tengo es que me indicaron que tengo el problema de intolerancia a la lactosa y me dijeron que tome la leche de lactosada o la leche de soya, pero ambos productos me causan acidez. Más bien opté por tomar una mezcla láctea, ¿no? Y mi pregunta es,
cuál sería la causa, que este problema que tengo de esa intolerancia ya no sería lactosa o qué sería, y si este producto de mezcla láctea cumple, digamos, el poder alimenticio que necesito yo, soy una persona de 70 años. Muy buena pregunta. Entonces, Gracias. ya te dijeron que tienes intolerancia a la lactosa, Sí. pero pruebas con esas leches y igual te causa problemas. Entonces, ¿por qué sería? Doctor Pinto, ¿qué le podemos explicar? Él quiere saber por qué razón, qué es lo que está pasando. A ver, para José. Exacto, sí. Sí, hay que tener mucho cuidado con las leches de soya. Algunas no son totalmente deslactosadas, ¿no? Algunas pueden venir mezcladas. Y luego, como digo, hay casos más severos de intolerancia a la lactosa, en los cuales pequeñas cantidades, ¿no?, ya pueden causar el síntoma, ¿no? Para lo que refiere José, es el que le provoca es acidez, ¿no? La acidez es más un síntoma de reflujo gastroesofágico, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces hay que ver más o menos ahí, para lo que es reflujo, a veces son las cantidades, la forma en que uno come, la forma en que uno toma los líquidos. A veces es el recostarse muy rápido después de comer, o comer apurado, o llenar mucho su estómago, que hace que los jugos del estómago suban hacia el esófago y eso causa ese síntoma que se llama acidez. Si controlamos eso, lo que se llama medidas antirreflujo, y el paciente persiste con ese síntoma cuando ingiere estos alimentos, bueno, ahí se ha detectado exactamente que eso es lo que le causa el síntoma. Bueno, hay que retirar eso y buscar en otros alimentos la fuente de calcio que él necesita por su edad, que pueden ser, como dijo la nutricionista claramente, algunos tipos de pescados, o a veces los yogures causan menos síntomas, pero es importante hacer a veces el diagnóstico diferencial, ¿no?, para poder ayudarle. Entonces, José, para que más o menos te quede claro, ¿es posible que esa acidez que tú estás sintiendo no sea realmente un síntoma de intolerancia a la lactosa, sino de reflujo? Pero también ten en cuenta una cosa que ya hemos estado diciendo en el programa. Aún las leches deslactosadas siguen teniendo un poco de lactosa, porque no es al 100%. Y dependiendo de la cantidad que tomas, hay personas que tampoco las toleran. Entonces, hay que ver, el doctor te está recomendando algunas medidas higiénico-dietéticas, se dicen, ¿no? Algunas medidas que pueden ayudar al reflujo. Por ejemplo, tienes que, después de comer, mantenerte en posición erecta, no llenarte demasiado el estómago. Valdría la pena de todas maneras que esto también lo consultes con tu médico, pero no suena que esa acidez tenga que ver necesariamente con la intolerancia a la lactosa. Patricia, yo creo que es importante también despejar una inquietud que él comenta, ¿no? Él ha optado por una mezcla láctea y de pronto hay que explicar un poquito qué cosa es una mezcla láctea. Una mezcla láctea no la consideramos leche porque es una mezcla justamente de un alimento que tiene leche, pero que también está combinado con otros ingredientes que no tienen nada que ver con la leche, que puede ser, por ejemplo, soya y tal vez otros ingredientes vegetales. Entonces eso dejó de ser leche. Ahora la pregunta, ¿esto aporta nutrientes? La respuesta es sí, aporta nutrientes, pero no es equivalente a la leche, ¿no? Son dos cosas distintas. Y sí, en realidad me parece muy bien lo que comentó el médico. Cuando optamos por una bebida vegetal, en este caso una leche de soya, por favor, leamos las etiquetas. Algunas bebidas de soya están combinadas con leche de vaca, incluso cuando es polvo. Entonces pensamos, ahí nos confunden. Claro. Me dijeron que era intolerante a la lactosa, me hicieron la prueba, doy positiva y la leche de soya me cae mal. Resulta que también tenía leche de vaca y no vimos la etiqueta. Entonces lo indicado, ¿no?, sería que diga deslactosado. No, en el caso de las bebidas de soya hay que leer los ingredientes y ver que únicamente esté hecho a base de soya y no tenga además leche de vaca que también se presenta. Y una preguntita, sí. ¿Hay personas a las que la leche de soya también les causa gases? Sí, posiblemente. ¿Por otro mecanismo? Por otro mecanismo que no tiene nada que ver con la lactosa y que tiene que ver de pronto muchas veces por su tipo o variedad de microbiota intestinal, que podría ser una opción, o que simplemente no tolere bien las bebidas de soya, que, ojo, hay que tener en cuenta que tienen un porcentaje de grasa distinto a la leche y tal vez un tema de digestión de las grasas podría estar tal vez comprometido. Ahí lo más recomendable es suspender el consumo entonces y darse cuenta o dosificarlo. Y claro, primero, como dijo el médico, identificar el problema, a ver si hay un reflujo, si efectivamente hay una intolerancia a la lactosa y después de eso ver qué abanico de alimentos los tolera bien. Por eso lo bueno es siempre acompañarse con un nutricionista. Sí, hay que leer. Vamos con otra consulta para el doctor Ortiz. Tenemos a Patricia, quien ha dejado un audio a través del WhatsApp. Escuchemos, doctor Ortiz, escucha este audio.
Buenas tardes. Mi consulta es, y quisiera saber capaz sean síntomas de intolerancia a la lactosa. Yo hace año y medio me retiraron la vesícula y cada vez que como el estómago se me hace como un tambor. Se me hincha como si hubiera comido cantidades y no es así. Y como de todo, claro que en algunos los domingos que me puede exceder un poco en temas de grasa, pero todos los días es que desayune o almuerce, el estómago ahí mismo se me abulta. Gracias. Muy bien. Doctor Ortiz, ¿qué orientación podemos darle a Patricia? Doctor Ortiz, vamos a ver si es que podemos retomar el contacto con el doctor Ortiz. Ambos, no, con el doctor Pinto creo que nos está escuchando. A ver si es que de repente trasladamos la consulta al doctor Pinto mientras que recuperamos el contacto con el doctor Ortiz. Doctor Pinto, ¿escuchó el audio? Sí, escuché que Perfecto. se operó de vesícula y como que la digestión se le ha vuelto un poquito pesada después, ¿no? Así es, un tambor, dice. Exactamente. ¿Ya? No todas las personas se adaptan rápidamente a la ausencia de la vesícula, ¿no? La vesícula era un órgano que tenía sus funciones, servía para algo. La vesícula ayuda en la digestión también de los alimentos, sobre todo los alimentos grasos. Y algunos se adaptan rápidamente y otros pueden pasar mucho tiempo y no consiguen que su digestión sea como antes, ¿no? Pero ya al menos al no tener la vesícula ya no tienen riesgo pues, de otras complicaciones más severas como colecistitis o pancreatitis, ¿no? Entonces, en este tipo de casos muchas veces puede producirse cierta sobrecarga de sales biliares que trae la bilis al tubo digestivo, lo cual puede a veces causar ruidos intestinales o borborismos, gases, en casos extremos hasta diarrea, ¿no? Y eso puede llevar a mucha incomodidad en este tipo de pacientes, ¿no? Lo ideal es que si la paciente ha detectado eso, que trate todavía de evitar el consumo de alimentos grasos, ¿no? De todas formas hay que evitar el consumo de alimentos grasos para que no haya esa sobrecarga de bilis hacia el intestino. Y muchas veces la bilis también en una parte regresa hacia el estómago, o refluye hacia el estómago y puede causar gastritis alcalinas también, por esa bilis que no es ácida, sino es alcalina y también puede causar pesadez, llenura, eructos, náuseas. Entonces, yo creo que tiene que ir por una adaptación dietética y en casos que no responden a esa adaptación dietética, bueno, sí hay algunas medicinas que se pueden utilizar como la colestiramina, por ejemplo, para poder contrarrestar esa sobrecarga de sales biliares, ¿no? Creo que en lo que es flatulencia o distensión abdominal en posoperados de vesícula que persisten con estos síntomas y a veces tenemos que llegar a usar algunas medicinas, ¿no? Pero sí valdría la pena que vaya a su médico de todas formas y que le haga un examen completo, ¿no? Para ver si hay este tipo de compromiso. Ok, tocaya. Entonces, para la tocaya, que nos ha mandado su WhatsApp, los síntomas que estás describiendo con cualquier comida no suenan a intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se asocia al consumo de leche, pero lo que te dice el doctor es que algunas personas a las cuales se les saca la vesícula tienen problemas de ese tipo para poder digerir. Y cuando son muy pesados se pueden manejar con una mejor dieta y si no, acude al médico porque hay algunas medicinas que te pueden ayudar. Y tenemos una llamada que nos viene desde Chiclayo y es Amelia. Amelia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bienvenida. ¿Cuál es tu yo consulta? Quisiera consultar porque me diagnosticaron acné rosácea y entonces y quisiera saber si los quesos y los yogures también ayudan a desarrollar esa enfermedad y la leche vegetal. ¿Aló? Amelia. Sí. Estamos hablando de intolerancia a la lactosa. ¿Qué nos estabas diciendo tú? Sí, es que sí, yo sé que, pero tiene, ¿cómo se llama? Quisiera saber si la leche o el yogur y eso me dificultan, o sea, prolonga más el acné rosácea. Ya. Bueno. Vamos a pasar, en realidad, ahorita estamos hablando de la intolerancia a la lactosa. Hemos tenido un programa en el que hemos hablado acerca del acné rosáceo. En realidad creo que vamos a tener un programa hablando del acné.
¿no? Del acné seguramente. Pero de la Pero rosácea de ya la hablamos. rosácea de la acné vamos ya a hemos tener. hablado. Lo puedes ver en Entonces, Facebook, que queda el programa grabado. De hecho, me adelanto a comentarte que el hecho de tomar lácteos o quesos no tiene una relación directa. Hay que recordar que la acné rosácea se puede activar con los alimentos calientes, picantes, pero en realidad no te pierdas el programa, revísalo en Facebook y lo vas a ver completito sobre acné rosácea. Muy bien, estamos preparando, no te preocupes, Amelia, también un programa específico sobre el tema de acné. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hoy estamos hablando de la intolerancia a la lactosa. Bueno, y el día de hoy en Cuerpo Médico estamos hablando acerca de la intolerancia a la lactosa. Y vamos a ver algunos mitos que nos van a permitir entender un poco más este problema. Comencemos con el primero. Uno nace con intolerancia a la lactosa. Y esto es falso. Es raro que una persona desde el nacimiento le falte esta enzima que le permite digerir esta azúcar de la leche. La mayoría de las personas que sufren este problema lo comienzan a sufrir después de los 8 años y progresivamente comienza a aparecer cuando uno va teniendo más y más edad. Como lo hemos escuchado también, esto se presenta en algunas poblaciones, en las poblaciones sudamericanas, por ejemplo, es más frecuente tener la intolerancia a la lactosa que en poblaciones europeas. Sin embargo, esto no tiene un factor genético, ojo, pero también se cree que infecciones repetidas, especialmente intestinales, podrían dañar alguna de las células de nuestro intestino que producen esta enzima y podrían condicionar que al no tener la enzima ya no podamos digerir bien la lactosa y nos caiga mal la leche y algunos productos lácteos. El segundo mito: todas las personas con intolerancia a la lactosa tienen los mismos síntomas. Y esto es falso. Cada persona es un universo distinto y la cantidad de lactosa, esta enzima que nos ayuda a digerir este azúcar de la leche, es distinta en cada persona. Primera cosa. Y los síntomas que se pueden dar van a ser distintos en magnitud. A veces hay náuseas, dolor de estómago, balonamiento, gases, inclusive puede haber diarrea. Sin embargo, cada persona, dependiendo de la cantidad de enzima que tenga en su cuerpo y de la cantidad de leche o de productos que coma, va a tener síntomas diversos. ¿Cómo puedo estar segura si tengo intolerancia a la lactosa? También lo hemos hablado, existe una prueba muy sencilla que se llama la prueba del aliento, que la puede hacer el médico, y la otra cuestión es que si uno sospecha, también puede probar. Si me va mal siempre con la leche y la quito y me va bien, es probable que eso sea intolerancia a la lactosa. El tercer mito: los productos sin lactosa no son lácteos reales. Y esto es falso. Esos productos deslactosados, cuando dice así, deslactosados o sin lactosa, lo que ha sucedido es que han pasado por un proceso en el cual les han echado la enzima a la misma leche para destruir o para romper ese azúcar. Son leche, nada más que ese azúcar la han dividido en dos. Entonces, para efectos prácticos, son equivalentes a tomar leche, nada más que un poquito más dulce. Importante decir que nutricionalmente la leche deslactosada con la leche, digamos, no deslactosada, nutricionalmente son igual de buenas. Equivalentes, Así es, ¿no? en calcio y en todos sus nutrientes. Muy bien, perfecto. Tenemos una última consulta antes de ir ya con las conclusiones finales. Llega a través del WhatsApp. Vamos con el doctor Ortiz, por favor, muy atento con esta consulta. Vamos a leerla rápidamente. Ahí está la consulta para el doctor Ortiz. Elba le pregunta: mi niña de 13 años ha manifestado ser intolerante a la lactosa y ha dejado de tomar leche. ¿Esto podría afectar en su salud ya que se encuentra en plena etapa de crecimiento? Qué buena pregunta. Doctor Ortiz, ¿qué le podemos responder a Elba? Yo creo que, como ya se dijo, hay muchas alternativas nutricionales que pueden suplir el calcio que tiene la leche. Yo creo que hay varios otros productos que podría
consumir el niño, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ortiz. Ahora sí, para ir cerrando ya el programa, vamos a pedirles recomendaciones finales muy puntuales, por favor, a ambos, para que los televidentes el día de hoy se queden con esas ideas fuertes en relación a la intolerancia a la lactosa. Empezamos con el doctor Ortiz, no, con el doctor Pinto, con el doctor José Luis Pinto Valdivia. Por favor, recomendaciones finales para todos los que están viendo el programa el día de hoy. Bueno, solo decirles que la intolerancia a la lactosa es algo común, que no se asusten, 30-40% de la población lo puede tener, es más frecuente en edad adulta, pero si notan algún signo o síntoma de alarma, digamos que ya no se correlacione con esta condición, como bajar de peso o ya diarreas muy prolongadas, estén atentos a esos síntomas. Cuando hay síntomas atípicos o signos de alarma, sí mejor acudan a su médico para que les haga un chequeo completo y hacer un diagnóstico diferencial más amplio. Puede haber otras condiciones gastrointestinales con síntomas similares. Eso es lo que les recomiendo. Perfecto, y sobre todo diagnosticar que precisamente se trata pues de intolerancia a la lactosa. Doctor Ortiz, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones finales? Bueno, yo creo que sería importante manifestar a la población que existe la prueba que usted manifestó, el test de aliento de hidrógeno inspirado para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa, y que como una segunda opción podría ser que si hay la sospecha de intolerancia a la lactosa, suspendan por un tiempo el consumo de lácteos y vean cómo van sus síntomas, si estos mejoran. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor José Luis Pinto Valdivia, médico gastroenterólogo de la Clínica San Felipe, Clínica San de San Borja, y también al doctor Carlos Alfredo Ortiz Castro, gastroenterólogo de la Clínica Arequipa. Muchas gracias a ambos. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con la parte final del programa. Bueno, y ahora que todo el mundo está hablando acerca de las vacunas y las vemos, digamos, ya en el horizonte, hay una serie de preguntas que aparecen, y una de las que más frecuentemente estoy viendo es ¿cómo puede ser posible que se estén haciendo vacunas que vayan a ser seguras y efectivas si se han hecho en tan corto tiempo? Si todo el mundo dice que las vacunas antes demoraban 10 a 20 años. Y justamente quiero romper, porque ese es otro gran mito, o sea, se pueden hacer vacunas en más corto tiempo que puedan ser efectivas y seguras. Bueno, hay 5 cosas que quiero hacer notar aquí que son bien importantes y que están cambiando la historia del desarrollo de vacunas, no solamente para COVID, sino de aquí para el futuro. La primera cosa importante que tenemos que recordar es que no es que se han comenzado a trabajar este tipo de vacunas, las que estamos viendo ahorita, en este momento. Ya hace más de 30 años los investigadores han estado tratando de ver cómo mejorar el desarrollo de las vacunas en general. Y esa experiencia y esos investigadores que han estado a lo largo del mundo han sido identificados y todos ellos se pusieron a trabajar juntos. Entonces, no hemos comenzado ahora, se ha utilizado toda la experiencia de 30 años atrás. Segundo, ha habido y sigue habiendo una gran colaboración global, todos trabajando de manera conjunta y de manera rápida, tanto así que se ha logrado secuenciar, que significa entender muy rapidito cómo es este virus, gracias a que ya se sabía cómo era el virus SARS-1, que es el primo hermano, y el MERS, que es otro primo hermano. Pero no solamente eso, algo que ha sido increíble es que gracias a la colaboración de muchos investigadores han podido determinar qué parte del virus es esa parte constante que nos puede permitir hacer una vacuna, que es lo que se le llama la proteína spike o la puntita de la corona. Segunda cosa, colaboración eficaz. Tercero, se han movido grandes cantidades de dinero en el mundo como nunca para el desarrollo de la vacuna, por parte de fundaciones, gobiernos, etcétera, que han permitido que esto funcione más rápido. Cuarto, se ha revisado el tema de las regulaciones, que antes eran sumamente burocráticas para poder tener vacunas que sigan siendo seguras y efectivas. E incluso lo que se ha visto que es más eficiente, en lugar de hacer las
fases de la investigación, una cuando termina la otra y después la otra, ir trabajando algunas de manera paralela para reducir tiempos. Y quinto, que es sumamente importante, para otras vacunas que se trabajaban, las enfermedades eran raras y no había muchos casos para poder, primero, reclutar a la gente en los estudios y segundo, para poder tener justamente las infecciones que se requieren para poder determinar si la vacuna protege o no protege. Y en el caso del COVID, como sabemos, con tantos casos, el reclutamiento y la evaluación de las vacunas ha sido muy rápido. Patricia, entonces estas críticas y esta desconfianza procede básicamente de esos grandes movimientos antivacunas que siempre van a levantar suspicacias frente a cualquier vacuna. Así es, pero lo importante es que todos sepamos que la ciencia, lo que estamos viendo en este momento es que el avance de la ciencia, creo que es utilizar una cosa terrible como lo del COVID como una oportunidad para que el avance de la ciencia nos muestre cómo poder hacer las cosas mejor. Y de aquí en adelante, las vacunas que necesitemos van a poder hacerse de manera más rápida. Así que no tengamos miedo, las vacunas que están viniendo lucen seguras y efectivas. Y vamos a seguir rompiendo otros mitos sobre vacunas. Buenísimo, también. vamos a tener las próximas ediciones donde vamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias por su gentil preferencia. Recuerde, mañana tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la obesidad infantil, así que usted ya puede mandar sus consultas a través de las redes sociales. Recuerde que de 4 a 5 vamos en vivo y si usted quiere volvernos a ver, volver a ver este programa hoy a las 10 en punto de la noche, usted quédese viendo Francamente. Chau.